niños, hoy trabajamos con el área de ciencia y tecnología. Vamos a leer el texto El cerebro, centro del aprendizaje y observar un video, El misterioso mundo de las neuronas. Hoy iniciaremos la investigación sobre cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que expliques que el cerebro puede desarrollarse y crecer cuando aprende cosas nuevas. Que expliques que cada vez que una persona aprende y esfuerza su mente, las conexiones entre las neuronas se multiplican y fortalecen. Que expliques que los bebés, de tanto oír atentamente hablar a las personas que les rodean y esforzar su mente para comunicarse, aprenden a hablar. Y relacionar el ejercicio mental, la práctica y la voluntad de esforzarse con hacerse más inteligente. El título de nuestra actividad es ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Y nuestra meta, elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. ¿Recuerdas que aprendiste a hablar sin saber cómo? Luego aprendiste a hacer operaciones matemáticas, a montar la bicicleta, a patinar, a construir cosas, etc. Has aprendido tantas cosas que si hacemos una lista sería tan extensa. Sin embargo, hay algo en común en todos estos aprendizajes. El rol del cerebro. ¿Sabes cómo es que aprende nuestro cerebro? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo fue posible aprender a hablar un idioma siendo un bebé en un tiempo tan corto? Nuestra pregunta de investigación es, ¿qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos algo? Escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Estas van a ser tus hipótesis de investigación. Puedes decir, yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son captar la información que proporcionan los sentidos y grabarla en nuestra memoria a través de las sinapsis neuronales. ¿Por qué? Porque el cerebro cumple funciones importantes que nos permiten recordar. Recuerda que es solo una hipótesis. Vas a leer e informarte para responder mejor. Ahora, elabora tu plan de investigación. Plantéate un objetivo. El objetivo de mi investigación es elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. ¿Cuáles son las tareas o pasos que realizarás para demostrar que tu hipótesis es verdadera? ¿Qué acciones realizarás? Primero, leer el texto El cerebro, centro del aprendizaje y ver el video El misterioso mundo de las neuronas. Luego, organizar la información en una ficha informativa. Y por último, responder a la pregunta de investigación. Anota también los materiales o recursos que vas a necesitar. El primer material, de hecho, es el texto El cerebro es el centro del aprendizaje. El otro material es el video El misterioso mundo de las neuronas. Puedes utilizar otro material o quedarte con estos dos que tienes. Anota también cómo y dónde planeas registrar la información que obtengas de tu lectura y de la observación del video. ¿En dónde registrarás la información? Puede ser en cuadros, por ejemplo, un cuadro de doble entrada. O puede ser otro que tienes que especificar. Puede ser una infografía, pueden ser resúmenes, organizadores visuales, etc. Para iniciar con la búsqueda de información que te ayude a responder si tu hipótesis es verdadera o no, vas a ver el video El misterioso mundo de las neuronas que lo encuentras en este enlace. Ahora vamos a leer el texto El cerebro, centro del aprendizaje. Este es el texto sugerido. Vas a leer completa toda la información. Yo voy a darte la información más importante del texto. El texto nos dice que el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso y está encargado de realizar muchas funciones como pensar, recordar, aprender, imaginar, soñar, crear,
respirar, sentir olores, sabores, calor, frío, ver, caminar, hablar, sentir emociones y muchas más. El cerebro se encarga de nuestro aprendizaje, pero ¿de qué depende cuánto podemos aprender? El texto nos dice que de la rapidez con que podamos procesar la información y descartar lo que no es importante. La mayoría de personas tiene ideas equivocadas sobre lo que es la inteligencia y su funcionamiento. Piensan que hay personas que nacen muy inteligentes y otras no, y que así se quedarán toda la vida. El texto nos dice que esa idea es falsa. Las nuevas investigaciones demuestran que el cerebro funciona parecido a cómo lo hace un músculo. Puede crecer más y hacerse más fuerte cuanto más lo usemos. El cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos aprendiendo cosas nuevas y más complejas. Cuando enfrentamos a nuestro cerebro a grandes retos es cuando crece. Y también cuando cometemos errores, aprendemos de ello y nos esforzamos por darles una solución. El texto también nos informa que en el cerebro hay miles de millones de pequeñísimas neuronas que tienen ramificaciones que se conectan. Las conexiones entre las neuronas es lo que nos permite pensar y solucionar problemas. Por eso, cuanto más fuertes sean estas conexiones, nuestro pensamiento trabajará más rápido y seremos capaces de solucionar más problemas. Cada vez que aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, estas conexiones se multiplican. El resultado será un cerebro más fuerte y más inteligente. ¿Y cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte? Pues los científicos y científicas han experimentado con animales. A un grupo de animales los han dejado con muchos más y también les han colocado juguetes para que éstos pasen el tiempo averiguando cómo usarlos. Y a otro grupo de animales los han dejado solos y éstos solo comían y dormían todo el día. Cuando pesaron los cerebros de los animales, los más estimulados con juguetes y compañía resultaron con cerebro más pesado que los animales que estaban solos. Además, estos animales estimulados podían resolver problemas complejos con más facilidad. La clave para hacer crecer el cerebro es la práctica. Por eso los bebés aprenden a hablar, de tanto escuchar y escuchar a las personas que se comunican con ellos y por la necesidad que tienen ellos de comunicarse con los demás. Observen el crecimiento de una conexión neuronal en un niño. Al nacer tiene pocas conexiones neuronales y a los 6 años las conexiones neuronales se han multiplicado. Por eso, la clave para aprender está en la práctica. Ejercitarse muchas veces sobre algo nuevo por aprender hace que se produzcan cambios. Las neuronas se hacen más grandes y se forman nuevas conexiones entre ellas. Todo esto hace que el cerebro sea más fuerte e inteligente. Vas a leer completo el texto para que puedas responder a estas preguntas. ¿Qué funciones tiene el cerebro? Pensar, recordar, aprender, imaginar, soñar, crear, controlar todas las funciones de nuestro cuerpo como respirar, sentir olores, sabores, calor, frío, ver, caminar, hablar, sentir emociones y muchas más. ¿Qué relación hay entre el aprendizaje y la inteligencia? La inteligencia es la vía por la cual se da el aprendizaje. ¿Por qué no es cierto lo que creen muchas personas acerca de la inteligencia? Porque el cerebro funciona parecido a como lo hacen los músculos. Van creciendo de acuerdo a la práctica. ¿En qué se parece el cerebro a un músculo? Puede crecer más y hacerse más fuerte cuanto más lo usemos. ¿Qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro? La práctica, cuando enfrentamos a nuestro cerebro a grandes retos. ¿Por qué cometer errores sirve al crecimiento de la inteligencia? ¿Servirá también para aprender más? ¿Por qué? Cuando cometemos errores, nos esforzamos por conocer la verdad. Al investigar sobre la verdad que estamos buscando, nuestro cerebro se ejercita y aprende de los errores cuando encontramos la solución correcta. ¿Qué ocurre con las neuronas cuando aprendemos algo nuevo?
se conectan entre ellas en una red de transmisión de información. Cuanto más conexiones se establezcan, más fuerte e inteligente será nuestro cerebro. ¿Cómo han averiguado los científicos que el cerebro puede hacerse más fuerte? Experimentaron con animales. Descubrieron que los cerebros de aquellos que vivían con otros animales y rodeados de juguetes pensaban más que los de aquellos que vivían solos. Además, los primeros eran más rápidos al resolver problemas complejos. ¿Cuál es la clave para hacer crecer el cerebro? Escribe un ejemplo. La clave es la práctica. Por ejemplo, los bebés aprenden a hablar de tanto escuchar a los demás hablando. ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo escuchado en el video? Si quieres, vuelve a ver el video para que relaciones las ideas. En el video tenemos 3 personajes, ustedes ya lo han observado. Cuando las neuronas se conectan, ocurre el aprendizaje. Se puede lograr que nuestras neuronas tengan más conexiones mediante la práctica. Nuestro cerebro es más fuerte e inteligente cuando afronta retos. Ya tienes datos que pueden ayudarte a construir las comparaciones entre tu hipótesis y las evidencias que te proporcionó el texto que has leído. También para construir tus conclusiones. Ahora sí estás en condiciones de escribir la comparación entre tu hipótesis y los resultados de tu investigación. Anota claramente si las evidencias que te proporcionó el texto que has leído te permiten decir si tu hipótesis es verdadera o falsa. En mi caso, las evidencias que me proporcionó el texto permiten decir que mi hipótesis es verdadera. Pero ¿qué me falta añadir? Que las neuronas se conectan más mediante la práctica constante y que el cerebro se vuelve más inteligente y fuerte cuando afronta situaciones retadoras. Luego escribirás tus conclusiones. Recuerda que estas ideas que yo les doy no son necesariamente las que ustedes van a escribir. Primera conclusión. Los procesos que ocurren en nuestro cerebro cuando aprendemos se producen a través de las conexiones neuronales. Cuanto más conexiones se establecen entre nuestras neuronas, más y mejor aprendemos. Segunda conclusión. Nuestro cerebro es más fuerte e inteligente mediante la práctica constante de resolver situaciones retadoras. Luego, escribe 1 o 2 argumentos con que sustentes tus conclusiones. Por ejemplo, yo escribo: está demostrado que el cerebro funciona mejor, crece y se vuelve más inteligente cuando lo ejercitamos aprendiendo cosas nuevas y más complejas, también resolviendo grandes retos e incluso cuando cometemos errores y nos esforzamos por darles una solución. Es el momento de cumplir la meta. Vamos a elaborar una ficha informativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando se aprende. Vas a utilizar las ideas que has encontrado en el texto como neuronas, conexiones entre neuronas, ejercicio mental, práctica para desarrollar la inteligencia, cometer errores, esfuerzo para dar solución, etc. Pero para eso tenemos que saber qué cosa es una ficha informativa. Las fichas informativas son textos que nos ayudan a organizar la información que tenemos sobre un tema determinado. Son utilizadas como material de investigación porque hacen que el trabajo del investigador resulte más fácil y efectivo. Por ejemplo, esta es una ficha informativa. Tiene el título, tiene información organizada de los aspectos más importantes. Esa información es breve, también se puede anotar la fuente de donde se ha sacado la información e incluso puedes colocarle algunos dibujos. Lo importante es que esté la información que tú quieres transmitir. Esta podría ser una idea para que hagas tu ficha informativa. Ponle de título los procesos que ocurren en el cerebro cuando se aprende. Habla sobre las neuronas, escribiendo la información que encontraste en el texto. También sobre las conexiones entre las neuronas, sobre el ejercicio mental que debemos practicar para hacer más fuertes nuestras neuronas. También sobre la práctica para desarrollar la inteligencia y sobre cometer errores y el esfuerzo para dar la solución para que de esta manera nuestro cerebro se vuelva más fuerte e inteligente. Puedes añadirle algunos dibujos. Es solo una idea. Tú puedes hacer una ficha informativa mucho mejor. Recuerda que la meta del día de hoy
era elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro, y esta es. Si lo hiciste, lo lograste. Ahora, autoevalúa tu ficha informativa. ¿Habrá cumplido estos criterios? Si tienes algunos no, haz las mejoras del caso cambiando o complementando la información según lo que necesites. Si es necesario, vuelve a leer el texto que te alcanzamos sobre el tema. ¿Explicaste que el cerebro puede desarrollarse y crecer cuando aprende cosas nuevas? ¿Explicaste que cada vez que aprendes y esfuerzas tu mente, las conexiones entre las neuronas se multiplican y fortalecen? ¿Explicaste que los bebés, de tanto oír atentamente hablando todo el día a las personas que les rodean y esforzar su mente para comunicarse, aprenden a hablar? ¿Relacionaste el ejercicio mental, la práctica y la voluntad de esforzarse con hacerse más inteligente? Luego reflexiona y responde a las preguntas si lograste la meta o no, qué logros tuviste, qué te falta mejorar, qué acciones realizaste para lograr la meta, cómo te ayudó a lograr la meta la indagación que realizaste, cómo construiste tus conclusiones, cómo te ayudaron a construirlas los datos que registraste. Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido. La comunicación entre estas neuronas, células del cerebro, es lo que nos permite pensar y solucionar problemas. El cerebro es como un músculo. Si se le ejercita, se hará más fuerte. La clave para hacer crecer el cerebro es la práctica. Además, mientras más cosas se aprenden, más fácil resulta aprender cosas nuevas.